Buenos días, nos encontramos como todos los lunes en la oficina parlamentaria de Patria para Todos, dando parte de lo que son las actividades de Patria para Todos a nivel nacional y también en el ámbito electoral, muy importante llevar el pulso del extraordinario avance que tiene la campaña electoral para defender la patria, para defender la república, para defender el sueño Bolívar. Estamos cada vez más afinando la organización de nuestro comando nacional, regional y municipal. Y hoy quisiéramos en primer lugar dar la bienvenida a los compañeros, todos los compañeros que están acá, son coordinadores de los movimientos populares a nivel nacional, que tienen presencia inclusive en casi todos los estados y en diversos municipios. Quisiera agradecer por este esfuerzo extraordinario a nuestro camarada Juan Carlos Valdés. Juan Carlos es miembro del Secretariado Nacional, pero además tiene otra tarea enorme, que es coordinar los movimientos de Patria para Todos o adscritos, movimientos populares adscritos a Patria para Todos, que es el fundamento del planteamiento de nuestro mentor político Alfredo Maneiro. El partido movimiento, que no es un invento, es una realidad, es una construcción colectiva desde hace muchos años, que es lo que le da la fuerza a las estructuras políticas del partido para presentarse a nivel nacional. Tenemos aquí nuestra lideresa, camarada Irene González. Irene trabaja directamente con el compañero Juan Carlos Valdés, quien tiene la responsabilidad de coordinar los movimientos a nivel nacional, sobre todo los que se vienen sumando. Y parte de ese trabajo que ellos vienen realizando, está aquí la presencia de nueve coordinadores de los movimientos que tienen presencia a nivel nacional, que se sumaron al partido hace un mes atrás y hoy podemos tener la presencia de sus coordinadores nacionales. Y desde esa perspectiva queremos presentar al movimiento de inquilinos que dirige Chris Daly. Chris, muy bien. Al compañero José Vegas del movimiento Cuatro Raíces. Al movimiento de emprendedores motorizados por Caracas, Harry Unamo. Al movimiento de jóvenes universitarios, Gabriel Urbina y Laura Serpa. Al movimiento de consejos comunales, Elimar Martes. Al movimiento pastoral, Mariana Urbina. Al movimiento de transporte por la patria, Richard Machado. Richard, qué bueno verte. Al movimiento, a todos, es muy bueno verlo, pero Richard tiene tiempo en esta lucha. Movimiento de productores, Carlos González, compañero Carlos González. Al movimiento de trabajadores, Luis Villarruel. Al movimiento de la mano del pueblo, José Luis. Y además nos parece interesantísimo, le damos la bienvenida oficialmente porque realmente, a través de los medios, porque realmente hace un mes y medio atrás, cuando iniciamos la juramentación de los comandos regionales del PPT, hubo una extraordinaria juramentación aquí en La Redoma que tenemos acá como una instalación del PPT, del Parque Central, muy hermosa, de verdad, y pensamos que es necesario, dada la intensidad de las actividades que ellos realizan desde sus propios objetivos sociales, darles la visibilidad en ese orden. Bueno, PPT está muy activo, como ustedes verán, y eso es expresión de un trabajo que hacen los líderes de nuestro partido a nivel nacional, regional y particularmente municipal. Pero además
Además de este movimiento que se sumó hace ya un buen tiempo, pero tuvo la juramentación hace mes y medio y hoy se presenta a través de los medios, tenemos también dentro del plan, el plan del PPT de la semana. La semana pasada nos dedicamos a afinar el, los mecanismos y el plan que viene haciéndose consecutivamente. Y estuvimos trabajando en la aprobación del instructivo número 6, afinando todos los detalles en el terreno, que tiene 4 tareas. El instructivo 6 define claramente lo relativo, afinando sobre la difusión del mensaje. ¿Por qué reelegir al presidente Nicolás Maduro Moros? Sobran las razones, es así una sabana de razones. Me pareció muy bonito todas aquellas que se vienen sumando en los mismos territorios. Nos dice, hay que incluir esta. Por ejemplo, un grupo de trabajadores de PDVSA nos dijo hace unos días atrás, nunca se ha dicho que la primera guerra electrónica se dio en Venezuela con los trabajadores de PDVSA, cuando la batalla, el bloqueo petrolero, el sabotaje petrolero, y lo ganaron los trabajadores. La primera guerra electrónica del mundo se ganó en Venezuela. Y eso hay que decirlo, nunca se ha dicho. No fue en ningún otro lugar del mundo, fue en una batalla electrónica contra Venezuela cuando el cerebro de PDVSA, la Cuarta República, lo tenía en la CIA, en el FBI, y tenemos que impedir que eso vuelva a ocurrir. ¿Cómo vamos a impedirlo eso? Votando por quien siempre ha defendido la patria. Por Chávez, por Bolívar y por Nicolás Maduro Moro. Eso es así, no tiene otro nombre. En la tarjeta del PPT, por supuesto. Entonces, esa es una de las razones que surgió, bellísimo. Nosotros no lo señalamos acá, la gente lo tiene que decir desde sus propios espacios, su propia experiencia motivacional. La primera guerra electrónica se dio en Venezuela y los triunfadores fueron el pueblo trabajador de PDVSA, que se sumó a la defensa. Eso hay que decirlo, es una bandera de lucha, de soberanía, de conocimiento, de experiencia, de amor. Y la segunda tarea, hablamos de la difusión del mensaje, la segunda tarea es la organización del voto. Nosotros tenemos 2 métodos, el de los municipios en relación a los consejos electorales. Eso nos da un número determinado. Y nada más con ese método tenemos que tener 335.000 votos contabilizados. Primer método. Segundo método, el 1×10, que es el método del PSV, que es muy práctico, inteligente, y lo estamos implementando también. Y eso por ahí viene otra oleada de votos, que no lo vamos a decir. Pero también está el voto de los movimientos, que tienen también su propia metodología. Y por último, la cuarta tarea es en relación a la movilización. Garantizar que la gente pueda votar. Que si tiene algún problema nuestra gente en algún lugar, ayudarlo a que esté presente, que se haga presente en el centro electoral. Entonces, esas 4 tareas que han venido afinándose en todo el territorio nacional, para eso le dedicamos esta semana que pasó, en ese orden, y recibiendo los compañeros, ya definiendo, la vez pasada estuvimos sumándose al partido a la compañera con un alto nivel de relacionamiento en los territorios, como es la compañera Eneida Laya, y el grupo de compañeros que la acompañan, que fue, como todos saben, ministra de Comercio y también presidenta del Banco del Tesoro, productora vinculada sobre todo a los estados productores del país. Y vienen todas las semanas, vamos a ir incorporando, presentando a los compañeros que están dispuestos a dar la batalla electoral con el PPT. En ese marco, también, dicho esto, este jueves, no pueden perderse esto. El jueves vamos a hacer
donde un grupo importante de movimientos sociales del estado Carabobo, en Naguanagua, se suma a Patria para Todos. Muchos son productores, comuneros, y están organizando su evento para que las autoridades del PPT, Carlos Martínez, mi persona y los compañeros vinculados a los movimientos sociales, estemos con ellos para ellos asumir la bandera del partido y lo que eso significa, la riqueza política y social que esos compañeros van a sumar, como todos los compañeros que están acá presentes. Estamos preparándonos para esa batalla electoral en buena lid. Y también ese instructivo tiene las fechas claves que están en el cronograma electoral del Consejo Nacional Electoral. Por ejemplo, un tema importantísimo, la fecha para iniciar la ofensiva mediática solicitando el voto, porque ahorita nos estamos organizando, pero la solicitud del voto se hace a partir de la fecha establecida por el Consejo Nacional Electoral. El otro es una fecha importantísima a nuestro pueblo, a nuestra gente, ya todos estamos preparados, es que el 30 de junio, hoy es 17, faltan menos de 2 semanas, se efectuará el simulacro electoral. Estaba previsto para el día 16, pero por diversas circunstancias el Consejo Nacional Electoral lo movió a solicitud incluso de varios partidos, incluyendo sobre todo la oposición. Pues nosotros siempre estamos preparados. Entonces el simulacro se va a efectuar el 30 de este mes, lo cual significa que todos los partidos políticos tenemos que conocer, dirán exactamente el Consejo Nacional Electoral en qué lugares se va a efectuar ese simulacro, y eso nos ayuda a medir nuestra capacidad y nuestra eficiencia en la movilización. Lo decimos ahorita porque ya falta poco para esa fecha. En el día de hoy debería salir una gaceta del Consejo Nacional Electoral donde informa a aquellos partidos que efectivamente nuevos o aquellos que tuvieran algún problema de acuerdo a lo que está en el cronograma original del Consejo Nacional Electoral. Para estos días, para hoy, entre ayer y hoy, debería conocerse exactamente cuáles son los partidos de acuerdo a la ley de partidos políticos, la ley orgánica de procesos electorales, que se inscribieron, cumplen con los requisitos de la ley, tanto la ley de partidos políticos, la ley orgánica de procesos electorales, la ley del proceso electoral. Y está vinculado a los partidos. Son parte del procedimiento que se cumple, y hay que estar atentos para ver el caso de estar atentos, pues, ese tipo de situaciones. En segundo lugar, bueno, nosotros hemos visto al presidente muy activo, realizando labores de gobierno, y la gente en la calle, porque como nosotros pegamos ese logo, ese emblema o ese eslogan de campaña, de calle, Maduro presidente, porque el pueblo lo dice y el pueblo lo sabe. Se oye, se dice. Y en el marco de eso, nosotros quisiéramos, de verdad nos parece muy importante las decisiones que el presidente ha tomado en relación a nombrar al camarada Ángel Prado, líder de la comuna El Maizal, como ministro del Poder Popular para las comunas. Eso fue la semana antepasada, pero nos parece importante decirlo porque se suma también a una excelente decisión de nombrar al diputado Julio García como ministro del sistema penitenciario, que mañana se hará como corresponde el procedimiento de rigor para que él pueda desligarse de su compromiso con la Asamblea y asumir una tarea de tal envergadura. ¿Por qué es muy importante? Porque este camarada fue uno de los protagonistas esenciales de la revolución judicial, tratar de hacer lo posible por hacer que el sistema judicial de verdad
sean más efectivos. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Y el esfuerzo que hizo la Asamblea, y entre ellos, por supuesto, una decisión de los dos poderes, o de los tres poderes, el poder judicial, el poder ejecutivo, el poder de la Asamblea Nacional, inquietos por la necesidad de que era necesario realmente impartir justicia, se pusieron a la par, y uno de los que fue mucho más activo en esas tareas, que de largas exigencias, de hasta la madrugada, 2 y 3 días seguidos, procesando casos, personas que tenían que estar ya libres y estaban, pues, lamentablemente aún detenidas. Ese tipo de cosas que no podemos mantenerlo, sino que hay que tomar decisiones. Por eso saludamos con mucho esfuerzo, con mucho entusiasmo, la decisión que adoptó el presidente de la República. Como también adoptó una gran decisión: indexar el poder adquisitivo del pueblo venezolano. El poder adquisitivo, porque habrá un momento en que se indexará el salario, pero ahora se garantiza el poder adquisitivo, y eso es muy importante. La indexación no se había visto bien, no se había comprendido bien. Pero fíjense ustedes, aquellos que más cuestionaron la indexación, sobre todo un factor que cuestionaba la indexación, resulta que tenemos que recordar. Fíjate tú la diferencia, Juan Carlos. Digo Juan Carlos aquí de manera más cotidiana porque Juan Carlos ha sido uno de los defensores de ese concepto, pero en 1994 se dio la debacle financiera. 29 sociedades financieras, 20 bancos y 10 sociedades financieras, entidades financieras, quebraron, entre comillas, no quebraron, se robaron abiertamente los ahorros y los depósitos del pueblo venezolano en el gobierno de Caldera. Caldera le dio casi el 10% de las reservas que tenía Venezuela en ese momento. Y no aparecieron, a pesar de que los ayudó, entre comillas, los bancos. Ellos continuaron robando al pueblo venezolano. Ellos quieren seguir haciendo lo mismo. La extrema derecha quiere seguir repitiendo esa dosis, porque ellos están diciendo, por ejemplo, que si ellos llegan al poder, van a privatizar todo lo que sea, los fondos de pensión, etcétera, etcétera. Es importante tener claro la historia. ¿Quién resolvió ese problemón? Gente que se suicidó, incluso familias, padres de familia. Chávez, sencillito. Esa fue una de las primeras decisiones que tomó el presidente Chávez. Decimos esto porque es importante entender que mientras no tenemos fondos porque nos bloquean, el presidente Maduro hace lo indecible para defender el poder adquisitivo del pueblo venezolano, el derecho a la salud, la educación, la alimentación, etc. Eso hay que decirlo y explicarlo. Por eso nosotros nos complace que la indexación que él adoptó hace unos meses atrás ha dado resultados. De los bonos ya vendrá en el momento indicado el salario. Eso no me cabe la menor duda, porque lo que se ha visto es el incremento, cómo va creciendo la economía venezolana. Y cuando apliquemos la constituyente de los trabajadores del PDVSA y la CBG, el salto va a ser mayor. La propuesta del partido, Juan Carlos, va a ser mucho mayor. Entonces tenemos que felicitar a todas las iniciativas que toma el presidente Nicolás Maduro, entre muchas que toma y que las sabemos así de soslayo, pero el que sí la siente inmediatamente es nuestro pueblo. La cantidad de espacios de salud donde se están implementando, se están reordenando las instalaciones, entregando equipos nuevos en muchísimos lugares. Eso es materia a ser conocida por todos. Bueno, es un tema que a nosotros nos parece muy importante porque tiene que ver la necesidad que tenemos todos de defender la imagen. Cuando hablamos de la imagen, hablamos de la dignidad de nuestro pueblo, de las instancias, de las instituciones del Estado. Por eso nosotros saludamos
las continuas apelaciones que hace el fiscal general Tarek William Saab ante el gobierno de Chile, que intenta, hasta el presidente, intenta tapar que quienes cometieron el crimen de Ojeda está vinculado a la policía chilena. Y él debe insistir en eso, a la policía chilena. Seguramente había una situación bastante extraña del señor Ojeda, que viajaba siendo exiliado, entre comillas, con refugio en Chile, no podía salir de Chile, pero viajaba comúnmente a Colombia. Nosotros repetimos, la Fiscalía debe pedirle apoyo a todos los países andinos, porque todos hacen, eso es por tierra. Va a ser muy difícil que el señor viajara por avión, porque por tierra puede burlar las entradas y las salidas, burlar entre comillas, y por lo tanto debe haber registro de su paso de Chile a Colombia y Colombia a Chile. Y está Bolivia, Perú, Ecuador, Chile. Entonces, alguno debe dar el registro migratorio, porque si no se hacen parte del crimen. Por eso decimos nosotros que saludamos la insistencia de Tarek William Saab. Ese fue un plan para agredir comunicacionalmente a Venezuela. Lo que no esperaban ellos es que se apareciera nuestra fiscalía allá mismo a tocarle la puerta. Ya respondimos el informe que ustedes nos pidieron, dónde está el intercambio. Como no respondieron, se fueron para allá. Y no quisieron dar ninguna información. El que calla, oculta, pues. Bueno, en el orden internacional, también, bueno, muy buenas noticias. Como decíamos la vez pasada, Venezuela entró al grupo de vicepresidentes de la Asamblea General de Naciones Unidas. Repetimos, como lo dijimos la vez pasada, lo que se demostró, mientras el mundo entero apoyó a Venezuela, solamente Estados Unidos se quedó solo, aislado, y así va a continuar. ¿Por qué nos parece importante? Porque inmediatamente el canciller Iván Gil, junto con otros cancilleres y representantes de esos países, de muchos países, la mayoría en Naciones Unidas, denunciaron nuevamente las medidas coercitivas y pidieron un mecanismo de seguimiento para el crimen de agresión, porque eso se llama crimen de agresión, y no lo hizo Venezuela, lo hicieron muchísimos países. Quienes están quedando solos son los agresores. Por eso, que hayan reconocido la importancia de Venezuela en ese espacio es clave, porque son los que definen la agenda de Naciones Unidas. También nos parece muy importante referirnos y condenar el intento de asesinato del padre de Francia Márquez, la vicepresidenta de Colombia. Intentaron matar en el Cauca a su padre, a su sobrino y otros familiares que estaban allí. Es el odio de clase, el racismo presente. Y por supuesto, inmediatamente nuestras autoridades lanzaron un comunicado de solidaridad con ella, hacia Francia Márquez, hacia Colombia y hacia la familia de la camarada Francia Márquez. Bueno, nos tenemos que referir a algo clave, porque es importante ver las diferencias. En Argentina ustedes saben que las redes, la campaña fue por redes prácticamente, y muchos, sobre todo jóvenes, se dejaron engañar por el candidato de ese momento, Javier Milei. Y tiene 6 meses y ha destruido el país, pero con una gran eficacia. Así es la derecha. Y se aprobó en el Congreso la ley base contra el pueblo argentino, que le da poderes extra, facultades extraordinarias al presidente Milei, a esa cosa que se le tiene que llamar presidente, para desconocer derechos del pueblo argentino. Nuestra pregunta es, la Constitución argentina es decimonónica. Uno la lee y se da cuenta
que debe ser actualizada. Tiene muy pocos artículos, pero no por eso, sino porque por la forma, inclusive la terminología, no se corresponde a estos tiempos. Pero lo que sí está muy claro es el artículo 29 de la Constitución, que se establece que el Congreso de ese país no puede otorgar facultades extraordinarias a ningún presidente si éstas están orientadas a eliminar o implementar políticas contra la vida, contra la dignidad y contra las riquezas del pueblo argentino. Y eso es lo que está haciendo. Eso es lo que está haciendo, lo que nos sorprende a nosotros. Vean la diferencia, el proceso que vive Venezuela. En Venezuela todo el mundo tiene su constitución, o la carga en la cartera, en el bolsillo, o en su casa, y siempre está leyéndola. Pero allá no, allá nadie habló de ese artículo. Digo, bueno, ¿y qué pasó? Existe esa constitución, es decimonónica, está desactualizada, pero existe. El Congreso dio un golpe constitucional, inconstitucional al pueblo y a sus instituciones, porque dice el Congreso no le puede dar facultades extraordinarias, ni al presidente, ni a ninguna institución pública, privada o extranjera. Y lo aprobaron. ¿Cómo es eso? Comprando votos. Ya, en la opinión nuestra, con todo respeto al pueblo argentino, ya ese Congreso no tiene ninguna validez, porque hizo algo contrario a la Constitución. Ese Congreso queda invalidado, en la opinión nuestra. Eso le sale constituyente, pero bueno, es una decisión del pueblo argentino. También hay un tema en el que también el orden internacional debemos hacer mención, que es el último tema, en relación a el grupo de los 7. El grupo de los 7, que ellos que son los dueños del mundo, porque ellos así se consideran, se reunieron en Suiza y además hicieron un comunicado muy preocupados ellos, porque Venezuela no aprobó, está desconociendo el acuerdo de Barbados y dejó de invitar o retiró la invitación a la Unión Europea. Entonces, nosotros decimos en primer lugar, es demasiado cinismo porque allí están todos los que nos aplican medidas coercitivas unilaterales. Es un crimen. Las medidas coercitivas de agresión, donde bloquean nuestros recursos, venden, subastan nuestros activos, así como quieren vender los activos de Rusia para usarlos contra los activos de Rusia, para entregárselos a Ucrania y activar la guerra. También ellos mismos están subastando en Estados Unidos Citgo, que es uno de los activos más importantes de Venezuela en el exterior. ¿Quién entregó Citgo? ¿Quién es el responsable de que hayan destrozado Citgo? Esta señora que anda con un afiche por delante, por todas partes del país, diciendo que si ese señor gana, ella también va a ser presidenta. Pero es una de las responsables de la subasta de Citgo. Nosotros nos preguntamos acá, en la videoconferencia, como lo hacemos varias veces, esta gente, este señor, ¿van a seguir participando en el proceso electoral cuando han cometido en el terreno un crimen de esa naturaleza? Citgo. Ella quiere subastar Citgo, pero además, y Guaidó, todos ellos, porque son los administradores de Citgo, viven de eso. Eso es sumamente grave. Ella quiere además, pretende ella ganar y privatizar PDVSA. Sabemos de sus pasos en PDVSA. Sabemos de sus pasos en PDVSA, señora autoinhabilitada. Y lo vamos a hacer saber por los medios que corresponden. No le basta subastar Citgo, destrozar Citgo. Y Estados Unidos está cometiendo también un gravísimo error, porque el gobierno de Estados Unidos está obligado a proteger los activos que pertenecen a los estados.
El crimen que comete el G7 contra Rusia y que está cometiendo contra Venezuela es sumamente grave. ¿Qué dijo Rusia? Bueno, está bien, nosotros haremos otro tanto. Y bueno, de la parte interesante es que están desesperados, y eso hay que decirlo, porque el comercio energético que se pagaba en dólares ya se acabó. Finit, caput, como dice, porque venció el contrato que tenía Estados Unidos y Arabia Saudita para vender, porque Arabia Saudita era y sigue siendo el primer vendedor de crudo, de combustible a Estados Unidos. Se acabó, terminó, acabó el tiempo, ya pasaron los 50 años, quedó invalidado. Por eso la angustia, porque el poder norteamericano estaba en el uso del dólar como una moneda obligatoria, entre comillas, las impusieron a troche y moche. Y por eso hay que estar atentos, lo decimos aquí a nuestro pueblo, a los trabajadores de la CBG, a los trabajadores de PDVSA, a cuidar esa industria que le corresponde al pueblo venezolano. Sabemos que la autoinhabilitada y el afiche y todos los cómplices de la plataforma unitaria están montados en un plan para golpear PDVSA. Y hay que alertar a nuestro pueblo. Esta batalla la vamos a ganar. Ganamos la primera batalla. Por eso reivindicamos que la primera guerra electrónica que hubo en el mundo se dio en Venezuela, entre el criminal gobierno norteamericano y los trabajadores de PDVSA. Necesario es enaltecer a los valientes, a los comprometidos. De calle, amor de la patria, Maduro presidente.